Teorema del valor medio. Integrantes: Escobedo Ramírez Alan Ociel, Martín Ramírez Ángel de Jesús y Márquez Martín Luis Francisco. Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería Campus Hidalgo, UPI. Introducción. El teorema del valor medio es uno de los teoremas más importantes en el cálculo. Nos permite demostrar de manera sencilla y formal algunos enunciados que hasta ahora solo podíamos intuir. Relaciona los valores de la función en los extremos de un intervalo con el valor de la derivada en un punto intermedio del mismo. Este teorema es debido al matemático italiano-francés Joseph Louis de Lagrange. ¿Quién descubrió el teorema del valor medio? El descubridor del teorema del valor medio fue Lagrange y demostrado por Bonnet. De ahí que en ocasiones se le conoce como teorema de Bonnet-Lagrange. Joseph Louis Lagrange, 1736 a 1813, fue un físico, matemático y astrónomo italiano que vivió entre Prusia y Francia, matemático francés de origen italiano. Estudió en su ciudad natal y hasta los 17 años no mostró ninguna aptitud especial para las matemáticas. La lectura de una obra del astrónomo inglés Edmund Halley despertó su interés y tras un año de incesante trabajo era ya un matemático consumado. Nombrado profesor de la Escuela de Artillería en 1758, fundó una sociedad con la ayuda de sus alumnos que fue incorporada a la Academia de Turín. A principios de 1760 era ya uno de los matemáticos más respetados de Europa, a pesar del flagelo de una salud extremadamente débil. El teorema del valor medio conecta la razón del cambio promedio de una función con su derivada. Establece que para cualquier función diferenciable. ¿Qué es el teorema del valor medio? El teorema del valor medio conecta la razón de cambio promedio de una función con su derivada. Establece que para cualquier función diferenciable f y cualquier intervalo cerrado AB dentro del dominio de f existe un número c dentro del intervalo abierto AB, tal que la integral en el punto c es igual a la razón de cambio promedio de la función en intervalo cerrado AB. Gráficamente, el teorema dice que para cualquier arco entre dos extremos hay un punto en el cual la tangente al arco es paralela a la secante que pasa por los extremos. Hay toda una gama de resultados que relacionan los valores de la función y los de su derivada o integral. Se denominan teoremas del tipo del valor medio. Comenzamos con teorema del valor medio de Lagrange. Teorema 1. Sea f por x una función continua en intervalo cerrado AB y derivable en intervalo abierto AB, existe c en intervalo abierto AB, tal que el integral en un punto c es igual a f por b menos f por a sobre b menos a. Este teorema tiene una vistosa interpretación geométrica. La recta tangente a la gráfica de f por x en un punto c por f por c es paralela a la línea que pasa por a por f por a y b por f por b. La demostración de este teorema consiste en aplicar la teoría de Rolle en un intervalo cerrado AB a la función auxiliar h1 por x igual a f por x menos f por b menos f por a sobre b menos a por x menos a más f por a. Esta función representa la diferencia entre fx y la altura en x de la recta que une los puntos a, f por a, y b, f por b, como se muestra en la gráfica. Aquí en este punto se ve la coordenada que marca f por a y a, y en este otro punto la coordenada que marca f por b y b, y de aquí a acá es el intervalo a, b. La función h1x no es la única que permite demostrar el teorema del valor medio a partir del teorema de Rolle. Sea f continua en un intervalo cerrado AB y derivable en un intervalo abierto A y B, si alfa y beta son dos números reales, existen un número c dentro de un intervalo abierto AB, tal que f0 por c por alfa menos beta por c más beta por b menos alfa por a es igual a menos alfa menos beta por f por c más alfa por f por b menos beta por f por a.
Demostración. Tomemos hx igual a alfa de x menos a por f por x menos f por x menos beta x menos b por f por x menos f por a. Esta función es continua en un intervalo cerrado AB y derivable en un intervalo abierto AB, y h por a es igual a h por b es igual a 0. Además, h0x es igual a alfa menos beta por x más beta por b menos alfa por a. F0 por x más alfa menos beta por f por x menos alfa por f por b más beta por f por a. Y aquí abajo vemos un claro ejemplo. Un teorema destacado del tipo del valor medio es el teorema de Field. Este teorema es público en 1958. Una versión de este resultado puede verse en más reciente. Se obtiene como consecuencia de una versión multidimensional del teorema de Rolle. 2.1. Teorema 5. Teorema de Flet. Sea fx una función continua y derivable en un intervalo cerrado AB si f0 por a es igual a f0 por b, existe C que pertenece a un intervalo abierto AB, tal que la integral de C es igual a f por c menos f por a sobre c menos a. Teorema 6. Sea fx una función continua en un intervalo cerrado AB y derivable en un intervalo abierto AB si m por f es igual a i por f, existe c dentro de un intervalo abierto AB, tal que la integral de c es igual a f por c menos f por a sobre c menos a. Demostración. Tomemos h por x igual a fx más fa sobre 2 x menos a menos la integral que va desde a hasta x de f por t por dt. Esta función es continua en un intervalo cerrado AB y derivable en un intervalo abierto AB. Además, h por a es igual a 0 y hb por f por b más f por a sobre 2 por b menos a menos la integral que va desde a hasta b de f por t por dt es igual a b menos a por m por f menos i por f igual a 0. La derivada de hx que se obtiene utilizando el teorema fundamental del cálculo es la integral de h en un punto x igual a un medio por la integral de f en un punto x por x menos a más un medio por f por x más f por a menos fx. Por tanto, aplicando el teorema de Raoul se tiene el resultado. Teorema 7.2. Sea fx una función continua en un intervalo cerrado AB y derivable en un intervalo abierto AB si m por f igual a i por f, existe c dentro de un intervalo abierto AB, tal que integral de f en un punto c igual a f por b menos f por a sobre 2 c menos a. Demostración. Tomemos h1 por x igual a la integral que va desde a hasta x de f por t por dt menos f por x menos f por b por x menos a menos x menos a sobre b sobre a en la integral que va desde a hasta b de f por t por dt. La función h1 es continua en AB y derivable en AB y h1 por a igual a h1 por b igual a 0. Por tanto, entonces existe c que pertenece a un intervalo abierto AB tal que h0i 01 c por c igual a 0, es decir, f por c menos la integral de f en un punto c por c menos a menos f por e menos f por b menos 1 sobre b menos a de una integral que va desde a hasta b de f por t por dt igual a 0. Aplicando la hipótesis mf igual a if, se obtiene que la integral de f en un punto c por c menos a igual a f por b menos f por a más f por b sobre 2. Teorema 8. Sea fx una función continua en AB y derivable
en un intervalo abierto AB si M por F igual a I por F existe C dentro de un intervalo abierto AB, tal que la integral de F en un punto C es igual a 2 por 2FC menos 2FA sobre B menos A. Demostración: H2 por X igual a 1 medio por B menos A por F por X menos la integral que va desde A hasta X por F de F por T por DT más FA por X menos B. Esta función es continua en un intervalo cerrado AB y derivable en un intervalo abierto AB. Además, H2A por A igual a 1 medio, a menos 1 medio por B menos A por F por A y H2B igual a 1 medio por B menos A por F por B menos la integral de A hasta B por dF por T por dt. Aplicando la hipótesis M por F igual a I por F se obtiene H2 por B igual a 1 medio por B menos A por F por B menos B menos A por FA más F por B sobre 2 igual a menos 1 medio de B menos A por F por A. Además, H02 por X igual a 1, 2 menos BA por F por 0 por X menos Fx más FA. Aplicando el teorema de Rolle se tiene el resultado.